Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha instaurada hace 11 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Existe una amplia gama de desigualdades, por supuesto, que las niñas experimentan a lo largo de su infancia y los desafíos que enfrentan alrededor del mundo, ¿no? Estas no solo quedan como parte de su niñez, sino que incluso repercuten, por supuesto, a lo largo de su vida. En este Día Internacional de la Niña, las cifras de la desigualdad y el desafío al futuro se lo preguntamos a Mónica Muñoz Nájar, que ya está con nosotros. Ella es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Mónica, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mabel. Buenos Jorge. días. Sí, vamos a hablar, muy buenos días, de este importante tema que es el Día Internacional de la Niña. Y vamos a ver por qué se tiene un día específico para la niña, si es que ya se tiene un Día del Niño, donde se celebran a las niñas y niños. Y como bien señaló Jorge, el tema es que las niñas se enfrentan a una serie de desigualdades que se van acumulando a lo largo de su vida. De hecho, UNICEF justamente señala que si creemos que hay alguna diferencia o algunas desventajas que podrían tener las mujeres en su etapa adulta, muchas veces esas nacen en la niñez. Entonces vamos a hablar de algunos números que son, creo, me parece, reveladores, ¿no? En el caso del Perú, más de la mitad de los peruanos en el 2019 consideraba que las mujeres primero tienen que cumplir su rol de esposa y de madre antes que cumplir sus sueños. Muy importante este dato, más de la mitad de peruanos hace solo 3 años consideraba que era más importante que cumplan su rol de esposa y madre antes de cumplir sus propios sueños, ¿no? Y cuando uno tiene esta mentalidad, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Cuando tiene hijas, probablemente no las apoye en algunas ambiciones que ellas puedan tener, en algunos deseos, en algunos sueños que ellas puedan tener, que no sean justamente tener, digamos, una familia, ¿no? Y eso que implica que tal vez no van tanto al colegio y dedican muchas más horas al cuidado de sus hermanitos o de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú también, la tasa de conclusión de secundaria de las niñas es menor que los niños. Y cuando nos vamos a la zona rural, es mucho más fuerte. El 63% de mujeres no termina la secundaria en la zona rural, ¿no? De hecho, las desigualdades en el Perú son bastante diferentes, ¿no? En la zona rural vemos que hay más desigualdad que en la zona urbana. También en la selva vemos más desigualdad y en la sierra que en la costa, ¿no? Pero digamos, en general tenemos ese problema, ¿no? No terminan la secundaria, no se educan tanto. Y en el tema de horas que le dedican, por ejemplo, las niñas de más de 12 años dedican el doble de horas al cuidado de sus hermanitos que los hombres mayores de 12 años. Son 12 horas semanales para las mujeres, para las niñas, y 6 horas para los hombres, ¿no? Entonces, digamos, todo eso se va acumulando, y cuando ya llegas a la adultez, lo que tienes es al final una brecha de ingresos, ¿no? Cuando comparas a personas que hacen más o menos el mismo trabajo y tienen trabajan la misma cantidad de horas, lo que se encuentra es que las mujeres ganan aproximadamente 25% menos que los hombres por el mismo trabajo o trabajos muy similares, ¿no? Entonces, todo eso se va acumulando, son desigualdades que se van acumulando a lo largo de la vida, Mabel, Jorge. Y sin mencionar que a lo largo de su vida, como tú lo has descrito, van a tener que enfrentar el acoso y en muchos casos la violencia sexual. El porcentaje de adolescentes embarazadas es bastante alto y preocupa muchísimo en nuestro país. Y si una adolescente sale embarazada es porque ha habido una violación sexual de por medio. Sí, y además, bueno, hay una serie también de dificultades, digamos, hay muchas adolescentes embarazadas, sobre todo se ha encontrado que la tasa de embarazo adolescente es mucho más alto en las niñas más pobres, ¿no? Y ahí hay probablemente también temas educativos alrededor de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay un tema de violencia adicional, por ejemplo, en el reporte administrativo del Ministerio de Educación, el 80% de las denuncias por agresiones sexuales son para las niñas, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay unos temas de desigualdad que se van acumulando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres, al menos? Responsabilidad es que no podemos diferenciar entre nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Los dos tienen las mismas capacidades, tienen las mismas potencialidades, los mismos derechos de cumplir sus sueños, y es muy importante también que consideremos como sociedad, que hemos conversado de eso en algún momento en el comentario económico, es muy importante tener modelos a seguir para las mujeres. Por eso es importante que, por ejemplo,
ejemplo, aquí estoy hablando yo, Mabel, veamos políticas, mujeres, veamos alcaldesas, gobernadores que hagan bien su trabajo, veamos gente a la que se pueda admirar, que las niñas vean que sí se puede salir adelante. Sí, Mónica, ¿y cómo vamos en el tema de la denominada independencia económica de la mujer? ¿Cada vez hay más mujeres que logran esa independencia o hay muchas dificultades todavía? En Perú no estamos tan mal en el índice de independencia de la mujer, pero de nuevo, hay muchas diferencias, costa, sierra y selva. Sí. En la costa, ¿no? Y en las zonas urbanas, normalmente las mujeres tienen un poco más de independencia económica. Independencia económica es cuando, por ejemplo, no le tenemos que preguntar a la pareja o al papá, o digamos a otro miembro de la familia cuando ya somos mujeres adultas, si es que puedo comprarme algo, si es que puedo gastar mi plata, yo puedo decidir cuándo ahorro o cuándo gasto, ¿no? Eso es independencia económica. Normalmente eso se logra cuando uno tiene sus mismos ingresos, sus propios ingresos, ¿no? Entonces, si yo trabajo. Y en general, sí se tiene unos índices, estamos más o menos a la mitad de la tabla en América Latina, puesto 7, pero en la pandemia las mujeres son las que más perdieron el trabajo, ¿no? Normalmente somos las que se quedaban a cuidar a los hijos, a acompañarlos en el colegio remoto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se amplió la desigualdad. Este año sí hay una buena noticia según el INEGI, ya estamos casi recuperándonos, pero bueno, es una media noticia a medias porque igual nos estamos con la justa recuperando el 2019, ¿no? En el acceso a las mujeres a un empleo, porque justamente que habían vuelto las clases presenciales fue muy importante. Pero fíjense cómo hay una serie de situaciones que son muchas veces individuales y otras veces son sistémicas, no son de todo el sistema de cómo estamos organizados como sociedad, que no nos damos cuenta que en verdad al final le van generando una carga a las niñas, a las adolescentes y a las adultas. Muchísimas gracias, Mónica. Por cierto, hemos avanzado de a poquitos, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Son las 6 de la mañana con 57 minutos.